Bueno, sistema nervioso y seguridad interna. Em, Voy a empezar contando capaz un poco de mi experiencia personal para que vayamos entrando como en clima y también que ustedes puedan ver desde qué lugar es- convoco, desde qué lugar enseño, desde qué lugar y cuál es el propósito, ¿no? De haber creado esta clase y, bueno, en realidad todo el propósito de toda la marca personal, todo este proyecto hermoso. Y es que me empecé a adentrar hace un tiempo en lo que es sistema nervioso. Si bien yo había estudiado ya desde el 2020, bueno, paréntesis, soy psicóloga, cierro paréntesis, y 3 millones de cosas más, pero lo principal, soy psicóloga. Y en el 2020 había arrancado una maestría en neurociencias. Nada, me llamaba la atención entender un poquito cómo funcionaba el cerebro. Hice los 2 años y resulta que cuando terminás tenías que empezar a hacer una tesis. Entonces, esta tesis empecé con el director, el que era director de la carrera también es director de mi tesis, empecé con él un proyecto que tenía él y empezamos a hacer todo el trabajo de campo. Cuando esté por terminar lo que es el trabajo de campo, de la parte de investigación, él me cuenta cómo seguirían los siguientes pasos. Y uno de los tantos pasos era, obviamente, rendir la tesis, pero previo a rendir la tesis tenía que, no sé, presentársela a él, después presentarla a todo el laboratorio, después volvérsela a presentar a él con todas las conclusiones saqué del laboratorio, presentársela a la directora de la parte del laboratorio ese. O sea, un montón. ¿Se me corta? ¿Se me escucha bien? Yo te Bien, escucho bien, Velo. genial, gracias, Sharon. Eh, bueno, cuestión que cuando me contó todo eso, uy, congelada la tesis. Me fui, desaparecí de la faz de la Tierra para Marcelo, el director de la tesis, y fingí demencia todo el año. Esto había sido en el verano del 2023. 2023 desaparecí, no, ni me acerqué a lo que era la tesis, me metí 3 millones de excusas, hasta que, sí, ponele que en noviembre, diciembre del año pasado, empecé a indagar, che, ¿por qué realmente no quiero, o sea, ¿por qué mi actitud de huida, ¿no? Frente a esta situación que lo único que me va a traer es un título y que es algo donde yo me metí porque yo quería. Entonces empecé a meterme un poquito más en lo que es el mundo del sistema nervioso en paralelo y empecé a entender muchísimas cosas de mecanismos que usaba, porque esta claramente no era la primera vez que huía frente a una situación que me generaba muchísima incomodidad, y empecé a entender también qué me llevaba a tener esos mecanismos defensivos. ¿Por qué percibía como peligro, por ejemplo, rendir la tesis, ¿sí? Exponerme de esa forma? ¿Qué era lo amenazante de todo eso? Porque yo no estaba encontrando la seguridad interna de decir, che, ¿por qué no la, o sea, tipo, voy, la rindo y chau? Había gente que la rendía así como sin nada, y para mí eso era como, wow, esa persona se anima y yo tipo, ¿qué? ¿Eso existe? ¿Cómo que la gente rinde tesis? Como, ¿qué carajos? Eh, y para mí fue alto regalo empezar a meterme en todo este mundo. Si bien yo ya tenía una base, nadie me había empezado, o sea, nadie me había hablado de sistema nervioso como, bueno, les voy a empezar a introducir un poquito acá. Entonces, es un regalo que me trajo mucha conciencia, pero al mismo tiempo me trajo mucho desafío. Porque cuando nos empezamos a meter en entender nuestro sistema nervioso, empezamos a indagar en las heridas también, heridas que tiene el sistema nervioso que nos llevan a lo que es el trauma. ¿Sí? Ahora nos vamos a adentrar un poquito en todo este tema y les voy a traer un nuevo paradigma de trauma que no es solamente, no sé, fui a la guerra o tuve una situación de abuso, que sí, también es trauma, pero otras cosas que creemos que, bueno, son situaciones de la vida, también pueden traer estas heridas y estos mecanismos de cómo funciona el sistema nervioso y de cómo empezar a entender su lenguaje para empezar a conectarnos con nosotras mismas, ¿no? Como empezar a encontrar sus ritmos para que eso me habilite a conectarme con mi verdad, con mi autenticidad.
¿sí? Así que bueno, armé esta clase en base a esa experiencia y a otras más también, pero siento que está buenísimo poder darle voz a el sistema nervioso. Que si bien hoy por hoy se escucha un montón y se habla un montón de estos, de supuestamente regular el sistema nervioso, nadie te cuenta que en realidad la regulación es muy propia, que el ritmo de regulación es muy propio, ¿sí? Y que tiene que ver y está íntimamente vinculado con la seguridad interna. Así que, contado todo esto, me gustaría que primero hagamos como un centramiento, ¿sí? Yo en todas mis clases les doy este espacio de primero volver a nosotros para empezar a escuchar la teoría desde otro lugar, no tanto desde acá, o sí desde acá, pero también activando nuestro corazón, ¿sí? Activando nuestra energía y pudiendo recibir toda esta información desde ambos lugares. Así que vamos a hacer algo muy chiquitito, cortito, pero para volver a nosotros, para sentir el cuerpo, para estar presentes, entrar en presencia, les voy a pedir nada más que se sienten cómodas, que cierren los ojos y vamos a empezar a conectar con lo que es la respiración. La observo, no trato de cambiar nada, simplemente soy testigo de esta respiración, cómo estoy respirando, si es más pulmonar, quiere decir que estoy expandiendo y contrayendo la parte de mi pecho, si es más una respiración baja, donde mi abdomen es el que se infla y se desinfla. No trato de cambiarlo, simplemente observo. Observo cómo estoy en este momento. Me fijo en mi columna, desde la base. Observo si capaz estoy más inclinada, llevando el peso hacia un hemisferio que hacia el otro. Observo mis hombros, mis brazos. Voy a observar mis pies. ¿Dónde están apoyados? ¿Qué temperatura tienen? Si estoy con zapas, con medias, o si estoy con los pies en el piso. Me voy conectando con mis piernas, el resto de mi abdomen, del resto de mis torso. Me conecto con mi garganta, mis cervicales, mis omóplatos. Y hago como un escaneo, simplemente para observar cómo estoy. Donde llevamos nuestra atención, llevamos nuestra energía. Y poder escuchar al cuerpo es un regalo. Permitirme sentir sin querer cambiar nada, sin enjuiciarlo. Permitirme observar. Esta soy yo en este momento. Vamos a llevar las manos a nuestro corazón, a sentir sus latidos, a conectarnos con este corazón físico. Es nuestro motor en el cuerpo.
Percibamos su frecuencia. Y vamos a permitir que la respiración entre como en un compás, en un baile, en una danza con los ritmos cardíacos. Me permito que este momentito sea de juego. Ahora que la respiración baile, se mueva al compás del ritmo del corazón. Y también al revés, ¿no? Como el corazón puede ir pulsando, ir entrando en la melodía de nuestra respiración. Una vez que sentí esta coherencia, voy a observar mis pensamientos. Seguramente también entraron en este compás, en este ritmo. Y de a poquito, cuando ya lo sienta, voy a ir volviendo muy suavemente. Tómense el mismo tiempo en el que entraron, ese mismo tiempo para salir. Me gustaría que antes de empezar, ya empezó, pero empezar con la parte teórica, puedan anotarse cómo se sienten en este momento, que registren qué sintieron en el cuerpo, si hay alguna emoción, si sintieron una tensión, algún malestar, si tienen alguna expectativa, si vienen a buscar algo, como registren eso. Simplemente estamos porque me interesó o capaz vengo a buscar alguna respuesta, para que la tengan ahí anotadita y después le vamos a dar lugar. ¿Sí? Bien. Bueno. La primera parte va a ser un poquito más teórica, ¿sí? Les voy a explicar un poquito más, voy a tratar de que sea lo más ameno posible, eh, pero es para poder entender esto que les hablaba del sistema nervioso, de sus ritmos, y regalarles esta mirada que también puede llegar a ser muy contributiva para ustedes. Bien, voy a hablar pausado porque estoy entrenando el silencio. Y para que todos también habitemos el silencio, ¿sí? Eh, Van a haber picos, ¿no? Como todo en la vida, capaz, va a haber momentos donde hable capaz un poco más fuerte, con otro tono de voz, con otra velocidad, y va a haber momentos en donde me tome como un espacio para ver si hay algo más que quiero compartirles, ¿sí? Más allá de lo que es el power. Pero para que sepan. Bien. Cositas a tener en cuenta sobre el sistema nervioso, ¿sí? No me voy a adentrar al 100% claramente en esta clase porque el tema era la seguridad, pero bueno, necesitamos tocar ciertas cositas para que después tenga un hilo conductor todo lo que vamos a ver.
A tener en cuenta, cuando estamos hablando del sistema nervioso, cuando yo por lo menos en este momento estoy hablando del sistema nervioso, estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Está el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y dentro del periférico está el autónomo, ¿ok? Cuando hablo de sistema nervioso autónomo, nos referimos al que está como encargado de todo lo que es automático en nuestro cuerpo, de todas las funciones automáticas en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, los latidos del corazón, por ejemplo, la digestión. Uno no está pensando, bueno, ahora voy a estar haciendo la digestión y paso del estómago a... No, no lo estoy pensando. Es algo que se hace automáticamente en el cuerpo, ¿sí? Es como inconsciente, por eso es automático. Y dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Lo que hace el simpático, muy burdamente, es activa ciertas funciones para emitir ciertas respuestas, ¿sí? Y el parasimpático lo que hace es ir a regular. Cuando se activa, necesitamos bajar, ¿no? Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, activamos y después necesitamos, para volver a la homeostasis, bajar, ¿sí? Todo lo que es la regulación y el descanso y la relajación, más que nada. Pero también tenemos que tener en cuenta que este sistema nervioso simpático es el encargado de las respuestas de lucha o huida. Seguramente han escuchado hablar de la respuesta de lucha o huida, salir corriendo o prepararme para luchar. Si venía un león, o sea, es algo súper adaptativo del humano ancestral, ¿no? Si venía el león, tenía que prepararme. Si podía escaparme, me la rajaba. Si tenía la chance de luchar o no tenía la chance de huir y me tenía que poner a luchar, me ponía a luchar. Y el parasimpático está encargado de lo que es la respuesta de congelamiento, ¿sí? De colapso. La respuesta de congelamiento es animal, es súper instintiva, pero van a ver que cuando empecemos a adentrarnos un poquito más van a decir, ok, esto sigue pasando hoy, ¿no? Como la respuesta de lucha o vida también, pero la de congelamiento también. Y este congelamiento lo que hace es fingir que estamos muertos. Cuando ya no me podía escapar, cuando ya veía que no había chance de luchar con el león, bueno, usaba esto de colapso, ¿no? Entonces, van a ver, hay un montón de animales que lo hacen, fingen su muerte. Es como que se acuestan y se quedan ahí, frenan la respiración y hace que el depredador piense que está muerto y se vaya. Aparte de lo que es volver a la homeostasis, ¿sí? Bien. La función principal del sistema nervioso es protegernos. Entonces, ¿qué hace? Sensa cómo estamos internamente, sensa el medio en el que estamos y en base a de esos dos sensos va a emitir una respuesta que puede ser esta de lucha, huida o colapso o relajación. ¿Sí? En base a lo que necesito, el sistema nervioso va respondiendo. Todo en pos de supervivencia, de protegernos, de seguir manteniéndonos con vida, básicamente. Y también tenemos que tener en cuenta dos cositas más. El sistema nervioso se crea desde que estamos en la panza de mamá. ¿Sí? Va creando esas redes neuronales desde que estamos, esos caminitos, desde que estamos en la panza de mamá. Entonces, si mamá, mientras yo estaba en la panza, sufrió de situaciones de muchísimo estrés, ese cortisol, todo ese quilombo químico que se generó en el cuerpo, también va a afectar mi sistema nervioso. ¿Sí? En base a ciertos mecanismos, bla, bla, también marca nuestro sistema nervioso. Deja huella, deja formas de percibir, de sensar el mundo. ¿Sí? Lo bueno de estas huellas, quiero que sepan que se gesta desde ahí, pero bueno, después, obviamente, a lo largo de toda nuestra vida, vamos viviendo experiencias que también van creando estos mecanismos, estas redes neuronales, que con su uso, digamos, reiterado, se van fortaleciendo estos caminos. Como si fuera que voy al gimnasio, entreno los bíceps. Claro, sí, obvio, voy a tener los bíceps así, pero si yo no hago piernas, por ejemplo, y no camino, no hago nada con las piernas, vivo sentada, y claro, los músculos de las piernas van a estar totalmente deteriorados, no van a estar fortalecidos. Pero los bíceps sí van a estar fortalecidos. Entonces, a medida que vamos utilizando ciertos caminitos,
esos caminitos se fortalecen y quedan como más, sí, como prioritarios me sale, ¿sí? Como que pasa algo y el camino más fácil va a ser usar ese caminito que ya creé. Pero existe lo que es la neuroplasticidad, ¿sí? La neuroplasticidad es la capacidad a lo largo de toda nuestra vida, o sea, no es que, nací con esta sensibilidad, hipersensibilidad en mi sistema nervioso, entonces no tengo chances de cambiar. No. A lo largo de toda la vida, no solamente cuando somos chiquitos, sino cuando somos grandes también, tenemos la capacidad de crear nuevos caminos neuronales, ¿sí? Nuevas redes, lo que sería como el aprendizaje, digamos. Eh, entonces, esto lo que nos viene a decir, o sea, ya me estoy anticipando, nos viene a decir, che, pudiste haber sufrido trauma, pudiste haber sufrido, por ejemplo, mamá estuvo con alguna situación mientras yo estaba en la panza de mamá, ese cortisol hizo que mi amígdala se hipersensibilice, entonces, bueno, bla, 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 pude haber nacido con cierta sensibilidad, pero no quiere decir que porque yo haya tenido esa sensibilidad yo no pueda cambiar el camino, ¿sí? Lo traigo porque me parece súper importante tener en cuenta esto, que no es algo definido, sino que es algo que puede estar cambiando todo el tiempo. No sé si todo el tiempo, pero puede estar cambiando. Bien. Cerebro es una máquina eficiente. El cerebro está compuesto por 3 cerebros. Rápido, les cuento así. El reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano está asociado con lo que es el cerebelo, que es con lo que es más instintivo en nosotros, ¿sí? Estas respuestas que les contaba antes son súper instintivas, nos remiten al mundo animal, ¿no? El límbico está asociado con, ya ahí empezamos a adentrarnos con lo que es la emoción, con lo que es la memoria y el aprendizaje, y el neocórtex es lo que nos hace humanos. El poder pensar, el poder razonar sobre lo que estoy pensando, ¿sí? Como esa metacognición, el poder planificar, todas esas funciones que se llaman funciones ejecutivas, son los que nos hacen humanos, ¿ok? Bien, existen estos 3 cerebros, hay varias formas de calificar el cerebro, les traigo esta porque creo que es la que va, para que ustedes puedan entender que hay una estructura atrás de todo lo que vamos a hablar que parece como que no se toca, es más sutil, ¿no? Porque cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de pensamientos, no son cosas que se tocan. Pero sí, tiene una estructura, una biología de base. Todos estos 3 cerebros trabajan en conjunto para llevar a cabo todas las funciones que necesita el cuerpo, ya que vivir requiere un gasto energético muy, muy elevado. Entonces, esta máquina eficiente lo que va a buscar es encontrar mecanismos, caminitos, que se empiecen a automatizar, ¿sí? Para que yo tenga que gastar la menor energía posible en responder frente a ciertas situaciones y poder continuar con mi vida, ¿sí? Es por ello que el cerebro busca almacenar memorias de formas que se vuelvan automáticas. Esto lo llamamos automatismo, ¿sí? Estas memorias se incorporan a través de la experiencia humana y también contamos con memorias en nuestros genes. O sea, hay algo que se llama epigenética que habla de la expresión de nuestros genes, que podemos heredar ciertas cosas y depende de nuestro contexto y nuestra vida, se pueden activar o no esos genes, ¿sí? Pero está en el ADN, digamos. Y es interesante porque vivimos en un 40% de nuestro día lo vivimos en automático. Es muy interesante, porque cuando hablamos de presencia y de volver a nuestro cuerpo y bla, 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 tenemos que tener esto en cuenta también. O sea, no nos polaricemos en tengo que estar consciente 24/7 porque el cuerpo necesita también tener automatismos, ¿sí? Bien. Nuestro sistema nervioso tiene mecanismos defensivos que se disparan automáticamente frente a situaciones de peligro, inseguridad y supervivencia. Como les conté antes, lucha, huida, congelamiento. Estas respuestas se guardan instintivamente en el ADN y se activan de forma inconsciente y rápida, ¿sí? Entonces, frente a una situación en donde mi cuerpo está percibiendo que hay peligro o donde me estoy sintiendo insegura o desprotegida, va a usar una de estas 3 respuestas. Traigo lo que dije al principio. Para mí, exponerme a rendir la tesis era tanto, no lo podía bancar, huida. Evadí como una campeona.
esta frase que decimos hoy por hoy de gosteo o de fingir demencia, viene de acá, ¿sí? De estos mecanismos de evitación. También podemos hablar de los mecanismos de ponerme a pelear, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos tan iracundas que se ponen como a luchar o a querer defender su punto de vista, que viene de acá, ¿no? Como de, en realidad en el fondo es una persona que no se está sintiendo segura dentro de su propio cuerpo, de su propia verdad, y tiene que estar como convenciendo al mundo de esas verdades, de eso que acarrea o de esas sensación de injusticia, tal vez, no sé, dependiendo que, que haya pasado. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando nuestro sistema nervioso comienza a percibir situaciones de peligro donde no lo hay? Acá empiezo a hablar de lo que es trauma, ¿sí? Trauma lo podemos ver como una situación en donde tuve demasiado estrés y no lo pude canalizar. Pero no lo canalicé porque, ay, soy una persona que evita o ay, porque tengo ansiedad. O sea, la ansiedad es la consecuencia. La procrastinación es la consecuencia, ¿sí? Esto empieza desde que somos preverbales, ¿no? Como el bebé. ¿Cuántas chances tiene de, no sé, se peleó con el papá, de agarrar, o sea, no, ninguna, claramente, de agarrar la mochila y no le dice, que papá me voy a la mierda porque me mandaste a cagar o no me gustó cómo me trataste? No tiene esa posibilidad. Entonces, desde chiquitos empezamos como eh, a tener situaciones en donde no sabemos cómo canalizarlas, ¿sí? Y toda esa energía, todas esas emociones quedan alojadas en el cuerpo. Gabor Mate, que es un grosso en este nuevo concepto, este nuevo paradigma de trauma, dice, el trauma no es lo que te sucede, no es la situación en sí, sino lo que a vos te sucede, lo que a vos te pasa dentro del cuerpo frente a eso que está sucediendo afuera. Ahí se genera el trauma. Y para que lo entiendan más concreto todavía, hay como distintos tipos de trauma y lo pueden ubicar en, pasó algo en muy poquito tiempo, que me llevó a una situación de desprotección muy grande, donde tuve un estresazo enorme en muy poquito tiempo y no tuve tiempo de procesarlo, o fui recibiendo muy poquito a lo largo de mucho tiempo. Ejemplo, me pasaba algo en el colegio y cuando quería venir a contarle a mis papás me decían, ah, no sé de qué te quejas, comé la comida y ya está. Y hay nenes que no tienen para comer, deja de quejarte, no llores, no te enojes y a seguir. Situaciones en donde capaz no hubo espacio para mi dolor, no hubo espacio para mis emociones, no hubo espacio para expresarme, ¿sí? Y estos fueron creando, o sea, estas situaciones fueron creando caminitos en mi sistema nervioso, ¿sí? En donde empecé a usar herramientas, mecanismos, los mecanismos defensivos que mencionamos antes, porque son instintivos y porque para sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, ese nene no tiene herramientas. Un bebé, ¿qué herramientas tiene? Puede llorar. Queda en la mamá si interpreta ese llanto y le da de comer o interpreta que ese llanto es de gases. Todo eso va creando mecanismos. Nosotros, que somos más grandes, seguramente les ha pasado que el concepto de, no, déjalo llorar para que se acomode solo, se va a acostumbrar solo, déjalo llorar, anda, que duerme, que llore, no pasa nada. Es, sí, hoy con todo el conocimiento que se sabe, ¿no? Crea un mecanismo de desregulación de nuestro sistema nervioso. Porque, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de fondo? No, no hay protección. Por más que lo pidas, no va a haber protección. No, por más que llores, mamá no va a venir a buscarte. No te va a venir a proteger. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a indagar cada vez un poquito más, empezamos a darnos cuenta que esto es mucho más profundo de lo que creemos, ¿no? Como, solamente biología. Sino que empezamos a entender que, yo respondo así frente a este tipo de situaciones porque de chica aprendí esto y usé este mecanismo y mi cuerpo usó ese mecanismo, creó ese mecanismo para poder defenderse, para poder sobrevivir, porque no tenía otra chance, no conocía otra forma.
Entonces, cuando hablamos de desregulación, antes de pasar a la otra diapo, hablamos de fijarnos, o sea, quedarnos estancados en una situación. Entonces, el cerebro queda totalmente desbalanceado, o nuestro cuerpo queda totalmente desbalanceado, solamente por esa situación, de la cual no puedo salir. Por ejemplo, no sé, el verdulero me puteó hoy a la mañana, y estoy todo el día repitiendo, el verdulero me puteó hoy a la mañana, y me marcó el día y me creó ya un malestar generalizado porque el verdulero de la mañana me puteó. ¿Sí? Eh, Ahí quiere decir que nuestro sistema nervioso sigue colgado de ese peligro en el que me tuve que defender, de esa desprotección que pude, o esa inseguridad que pude llegar a sentir. ¿Se entiende? Como que queda fijado ahí y no lo canaliza y no se va. No es algo que fluye, sino como me quedo estancado. Y esto me marca para todo el día. Y marca cómo yo me voy a vincular durante todo el día con el mundo, conmigo misma y con el mundo. Bien. Como consecuencia de estas memorias y sucesos internos, ciertas partes del sistema nervioso se hipersensibilizan, ¿sí? O también podemos decir como que se fortalecen esos caminos que fue transitando o usando el sistema nervioso. Y aprenden a responder de formas no adecuadas a las situaciones que suceden en el medio. Hay muchas veces en donde percibimos peligro donde no lo hay, ¿sí? Y además de lo que es el trauma personal, también hay un trauma o situaciones colectivas que nos pueden llevar a esto. Por ejemplo, los últimos 50 años, donde estamos teniendo un ritmo con la tecnología y qué sé yo, que no es el ritmo propio de la naturaleza, claro, nuestro cuerpo en realidad no está acostumbrado a esto. O sea, si se ponen a pensar 60 años atrás, 70 años atrás, 100 años atrás, el cuerpo humano, la biología humana, se regía por la naturaleza, por los ritmos de la naturaleza. Hoy, con todo esto que vivimos hoy, con toda la vorágine que vivimos hoy, con la velocidad con la que vivimos hoy, el cuerpo tampoco entiende mucho qué carajo está pasando. Entonces, es normal también empezar a percibir que en el contexto en el que estoy también me desregula. El ritmo que vivo, claro, no es el ritmo biológico. El cuerpo no evolucionó, no llegó a evolucionar como evolucionó la tecnología, como evolucionó la medicina, como evolucionó toda esta información y la globalización. Las redes sociales. No sé si les pasa, pero empiezan a mirar las redes sociales y están scrolleando y pueden estar scrollando, no sé, una hora, y claro, terminas hiperestimulada. ¿Cómo el cerebro eso lo va? Tanta información, no está acostumbrado el cerebro a tanta información. Entonces eso también trae desregulación, ¿sí? Y dentro de estas situaciones traumáticas que podríamos haber, o que hayamos vivido, también nuestro cuerpo puede naturalizar lo que es el peligro. Entonces, mi normalidad es vivir en estrés constante. Y lo que no es normal y lo que empiezo a percibir como peligro, nuestro cuerpo empieza a percibir como peligro, empieza a ser tal vez el descanso y la relajación. ¿Por qué? Porque me acostumbré a que mi mecanismo sea, o que mi naturaleza, mi cuerpo funcione a través de ese estrés y de todo lo que me genera ese estrés. Y cuando me toca vivir momentos de pausa, ¿qué carajo es esto? ¿Qué peligro, ¿entendés? Y viene el ruido mental y la procrastinación y el no querer acercarme a eso porque me genera inseguridad. Eso llévenlo, nada, yo tiro ejemplos, pero llévenlo ustedes, cada uno de ustedes a sus propios ritmos y empiecen como a abrir, ¿sí? A abrir, a que se caigan veros y digan, ahora entiendo por qué estoy haciendo esto. Entender el sistema nervioso y entender estos mecanismos y entender cuando en realidad capaz mi normalidad es el peligro o el estrés, vamos a decirlo el estrés. Mi normalidad es sentir estrés y mi percepción de peligro es cuando tengo que estar calma, me habilita a entenderme, me habilita a decir, pará, hay una biología atrás de todo esto y dejamos de darnos con un látigo, como me valida.
Valida lo que hoy por lo menos estoy siendo. Y desde esa validación, no desde el odio y desde el castigo, desde esa validación voy a empezar a poder cambiar y a empezar a sentirme segura. ¿Sí? El sistema nervioso puede quedar como esto, a la defensiva, accediendo con mucha facilidad a las respuestas de lucha, huida, congelamiento. Cuando hablo de congelamiento, de este colapso, hablo de desconexión. Nos desconectamos de nuestro cuerpo, nos desconectamos de nuestras emociones. Vivimos en piloto automático. Así que fíjense en todas las veces en que se sintieron por épocas, por momentos, o capaz por muchos años, a mí me pasó por muchos años, de vivir en congelamiento, desconectada totalmente de mi cuerpo, desconectada totalmente de su lenguaje. Y eso trae consecuencias, obvio, porque no es mi ritmo. Estaba desconectada de mi ritmo biológico, ¿sí? De mi seguridad interna. Ya, o sea, ya desde mi cuerpo ya no me sentía segura en mi cuerpo. Y como era tanto eh, lo que había que integrar, ¿sí? Hablemos de trauma, era tanta lo que había que integrar y que no había podido en su momento que me desconecté directamente. ¿No? Ah, bueno, finjo demencia y sigo. Hasta que, bueno, va llegando momentos en la vida donde uno empieza a reconectar y empieza como a validar todo ese sentir y empieza a integrar todas esas memorias, ¿no? El mensaje que recibe todo nuestro sistema es que no estamos seguros en nuestro propio cuerpo y comienza a desregularse todo el organismo, ¿sí? Estas situaciones de estrés, estos picos estresantes. No solo nuestro cuerpo físico se desregula, sino que nuestra mente también lo hace, repercutiendo en nuestro sentir y en nuestra autenticidad. Y acá las voy a llevar a dos necesidades básicas que habla este hombre, Gabor Maté, que creo que es entenderles como habilitar otra puertita más a entender qué es lo que nos pasó y qué es lo que nos está pasando hoy, ¿sí? Siendo más grandes y adultas. Una de las necesidades que tienen todos los humanos es la de la aceptación. Ser aceptado. Somos seres tribales, o sea, nacimos en comunidad. O sea, la humanidad siempre necesitó de la comunidad para sobrevivir. Si vos sos un bebé, esto es un experimento que se hizo, a muchos bebés que no tenían cuidadores, le daban las necesidades básicas, o sea, lo agarraban, le daban la mamadera, lo volvían, lo acostaban, qué sé yo, solamente eso, sin ningún tipo de generación de apego, de mirada, de sostén, de cariño, los bebés se morían. O sea, necesitamos de un otro para vivir. Es real. Entonces, en esa necesidad del otro para sobrevivir, de estar inmersos en una sociedad, en una familia, empezamos a buscar que nos acepten, relegando nuestra segunda necesidad, que es la de la autenticidad. Entonces, con tal de que papá y mamá me acepten, empecé a internalizar que expresar mi enojo iba a traer problemas. Entonces lo guardaba. Empecé a guardar mi llanto porque me dijeron que llorar estaba mal. Empecé a asociar que cuando yo hablaba era molesto, entonces ¿para qué voy a hablar? De la vida adulta tampoco, no, prefiero no porque me genera incomodidad, claro, sí, porque lo asocio con que cuando hablaba de chiquita me callaban porque no era interesante lo que tenía para decir. Voy perdiendo mi voz, me voy perdiendo, ¿sí? Con tal de que me acepten, pero es algo que lo necesitamos, algo biológico, ¿sí? Cuando de esta aceptación ya empezamos a ser grandes y no necesitamos capaz de mamá y papá o del mundo, ¿no? Siempre necesitamos del mundo, pero bueno, no necesitamos de mamá y papá para sobrevivir, empieza este problema. ¿Quién soy? Porque claro, me perdí en todos los mecanismos y máscaras que me creé, porque tenía que sobrevivir. Bueno, ¿y quién soy? ¿Dónde está mi autenticidad? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón? Y en esa pregunta que nos empezamos a hacer, empiezan a aflorar todos estos mecanismos que vienen a base de trauma. Me empiezo a anestesiar, me empiezo a desconectar, porque si me empiezo a conectar un poco con todo lo que es quién soy y toda la crisis que eso me va a traer, tengo miedo. Tengo miedo de que se me desmorone todo. Todo lo que me creé toda la identidad que me creé se me desmorona.
Cuando empezamos a tener un poquito más de valentía, pero para eso requerimos de seguridad interna, empezamos a caminar este caminito de la autenticidad. Bien. ¿Y cómo empiezo a conectar con mi autenticidad? Y acá viene lo que nos compete hoy, que es la seguridad interna, ¿no? Y la propuesta de hoy es brindarles como una mirada integral de la seguridad, una mirada multidimensional, en donde vamos a ver un poquito de lo que es la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad mental y la seguridad espiritual, ¿sí? Entender de estas cuatro dimensiones permite que nos alineemos y permite que empecemos a sentirnos confiados de nosotros mismos y que podamos llegar a esa autenticidad, empezar a escucharnos y en realidad es volver a nosotros, ¿no? Como conectarnos con este volver a nosotros. Bien. Seguridad física. Es la seguridad que nos da estructura, nos enraiza, nos da bases sólidas para ordenarnos. Yo no puedo estar segura si no me siento bien en mi cuerpo. ¿Sí? Si ya mi cuerpo ya me incomoda, o ya me estoy peleando con mi cuerpo porque me hablan síntomas, porque antes no lo escuché. ¿De qué seguridad vamos a estar hablando? Digo, la base, la raíz, está en el cuerpo y en las cosas capaz materiales, que es lo que estaba entre paréntesis antes. La herida que podemos ver acá, ¿sí? Es la impredecibilidad, la no estructura. Si yo cuando era chico, que nos pasa a un montón de personas, ¿por qué? Porque nuestros cuidadores también tenían trauma. Por eso hablo de trauma colectivo, ¿no? Entonces, si mis cuidadores no pudieron sostener su dolor, imagínense si van a poder sostener el nuestro. Entonces, es muy esperable, o era muy esperable, que haya mucha impredecibilidad en nuestras casas cuando éramos chiquitos. No sabíamos con qué se iba a salir, ¿no? Como, ¿para dónde voy acá? Me saqué una nota baja. Y bueno, uno iba mirando, bueno, si mamá está un poco mejor, le cuento a mamá, pero bueno, tengo que pegarla justo porque si mamá no está tan bien y yo voy a papá y papá tuvo un día malo en el trabajo, eclosiona todo. Entonces, bueno, en eso y capaz también en el colegio, si sufriste bullying en el colegio, también era una situación totalmente impredecible, ¿no? Como, ¿me van a cargar hoy? ¿Voy a poder ir seguro al colegio? Así, llévenlo a cada experiencia suya. Entonces, ¿cómo encontrar la seguridad física? Paréntesis a esto. No solamente física hablo de cuerpo, hablo también de las cuestiones materiales, como por ejemplo, o más terrenales, no materiales, terrenales. El dinero, la sexualidad, eh, cuestiones básicas de supervivencia como lo que es la alimentación, ¿sí? Las cositas básicas que nos permiten vivir, bueno, encontrar seguridad en esas pequeñas cositas básicas. Y les traigo esta palabra, registro. ¿Cómo empiezo a encontrar seguridad física? A través del registro, de registrarme, de poder ser observadora, ¿no? De mis propios ritmos, de mis propios ciclos, de mis momentos. Y también ver qué me pasa dentro de estos ritmos, ciclos y momentos que me rodean. Por ejemplo, ¿soy la misma durante todos los momentos del día? ¿O empiezo a ver que, no sé, a la mañana tengo más creatividad, a la tarde ya estoy un poco más cansada y necesito descanso físico o descanso mental, y a la noche me doy cuenta que estoy óptima para leer? También darme cuenta, ¿todos los días de la semana son iguales? ¿O encuentro algún cierto patrón? No sé, los miércoles que tengo ciertas actividades me siento mucho mejor, ya me levanto mucho mejor porque sé que tengo X espacio que los martes, por ejemplo. Esto pasa mucho con los domingos, ¿no? Cuando el domingo sabes que el lunes tenés que ir a trabajar, todo es llanto y dolor. Entonces, es empezar a registrarme también, por ejemplo, en las estaciones del año. Hace poco escuché una cosa que me pareció alucinante, no sé si les pasará a todas, pero a mí me pasa,
que la chica hablaba de su concepción y cuando se acercaba, o sea, qué le pasaba cuando más o menos ella calculaba que era su concepción, cómo esos meses, ponele, ella decía marzo y abril. Bueno, ¿qué le pasaba en los meses de marzo y abril? ¿Y qué le pasaba en su nacimiento? O sea, cuando llegaba el mes de su cumpleaños, el nacimiento, ¿qué le pasaba ahí? A mí me flasheó porque me di cuenta, en mi experiencia, por ejemplo, que yo cumplo en junio. En mayo ya empiezo a estar totalmente contraída. Y lo simbólico de dar a luz, ¿no? Como de salir al mundo, que en mí era en junio, ya después de mi cumpleaños, ese cambio, o sea, la segunda parte del año es como que estoy espléndida. La primera es como, llegando a mayo, más contracción, 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 y me pasan todos los cambios de mi vida. No sé, por ejemplo, cuando pasé del jardín a primaria, o primaria a secundaria, de secundaria a universidad, mi mamá me contaba, y bueno, después yo pude registrar, cómo me costaban esos cambios de salir de un estado al otro, ¿no? Y poder llevarlo a estos lugares de, che, para, todos los años me pasa lo mismo también. Cuando estoy por cumplir años, que es un nuevo renacer, un nuevo año de crecimiento, es un cambio. Les llevo esta conciencia por si alguna les sirve. Los ciclos lunares, ¿cómo nos afectan? Y más a las mujeres, que tenemos una cierta sensibilidad, ¿no? Con todo esto. Las etapas menstruales, no soy la misma cuando estoy ovulando que cuando estoy menstruando, ¿no? Como empezar a investigar también en estas cosas que parecen como aisladitas y que nada, a mí no me afectan, cuando empezás a encontrar los ritmos, los patrones dentro tuyo que están regidos o condicionados también por estas cuestiones externas, está buenísimo. Bueno, esto de las estaciones del año, no somos los mismos como humanos en otoño que en invierno, que en primavera, que en verano, ¿no? Como regístrense qué les pasa en cada estación. El otoño es como, bueno, empiezan a caer capas estructuras, hojitas. En invierno es un momento bien de hibernar, de meternos para adentro, de mirarnos. ¿Qué nos pasa internamente? No estamos tan sociables. El frío es como que, ay, no, casita, ¿no? Como sentirnos seguros ahí. La primavera empieza a florecer, como, empieza a salir de la vida, empieza un poquito el calorcito, las cosas cálidas. Verano nos trae capaz, no sé, a mí me remota como más a la joda. No sé si a la joda, pero como más, como un verano constante, esta cuestión de estar como más sociable, ¿no? Como salir más. También entender los momentos socioeconómicos, que esto va a ir impactado directamente con la energía del dinero. La etapa histórica en la que estoy, esto, o sea, no es casual que vivamos en esta etapa histórica y también entenderla, que es lo que les mencionaba antes, rige, quieran o no, nuestro sistema nervioso. El contexto tecnológico, cómo va avanzando y cómo el cuerpo biológico no evoluciona al mismo ritmo que los tiempos contextuales, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, pueden escribir o cortarme y hacerla. Este registro a través del cuerpo de mis sensaciones me permite habilitarme poco a poco, a conocerme para sacarme etiquetas que me autopongo, ¿sí? Y que me limitan, que me aprisionan, que me hacen chiquita, o me hacen incorrecta, o me hacen creer que estoy rota. Y que también me cuentan una verdad que en realidad yo no soy, ¿sí? Porque son, en el fondo, al no ser mi ritmo, en el fondo estoy creando algo, esto de la aceptación, ¿no? Como que me creo máscaras o me creo una identidad que en realidad no va, no soy yo. Entonces no va alineado con mi ser. Y empezar a llevar conciencia a esos lugares va a traer liberación, ¿no? Como posibilidad. Y también nos permite como empezar a comunicarnos con el cuerpo, que quieran o no, es el templo de nuestra alma. Es también donde se guardan y se alojan las memorias inconscientes. Está todo conectado. Ahora vamos a ver el tema de las emociones y cómo impactan en el cuerpo. Bueno, los pensamientos ni hablar. Eh,
Estoy leyendo, ¿eh? Y me cuentan una verdad que no soy, que no está alineada con mi ser y por tanto que mi cuerpo va a percibir como desorden, desregulación y me va a traer inseguridad. Cuando estoy desordenada, no me puedo enraizar. Cuando no me puedo enraizar, todo se empieza a desordenar. Si están muy mentales, enraicen. ¿Cómo? Me voy al pasto, descalza, me toco una planta, toco mi perro, o sea, naturaleza. Dejen que esa energía canalice, que tenga un curso, ¿sí? Escuchen a su cuerpo, empiecen a interpretar el lenguaje del cuerpo. Las enfermedades, por ejemplo, o los síntomas, no es el cuerpo diciéndote, ah, sos una boluda, vamos a ir en contra de vos. No, es el cuerpo dándote un mensaje de, che, te estoy llamando la atención y no sé cómo más decirte que no es por acá, no estás alineada, no es por acá, no es tu ritmo, no es tu velocidad, no te estás escuchando. Entonces, empezar a amigarnos con todo eso, con estos mecanismos. Y estos mecanismos me van a empezar a traer seguridad. Ser consciente de esto me va a empezar a traer seguridad, porque me empiezo a conocer. Puedo tener seguridad de algo de lo que conozco. Lo que es incertidumbre me genera miedo, pero por naturaleza, y está bien. Y es esperable, es natural. ¿Entienden? Entonces, empezar a conocer mi cuerpo y todas estas cuestiones de los ritmos y de crearme rutinas en donde mi cuerpo, no sé, por ejemplo, una rutina de a la mañana hacer yoga, por ejemplo, o salir a caminar, en donde haya un poco de movimiento suave, en donde me conecte con el aire puro, mire arbolitos, salga al parque, no sé, como el cuerpo dice, ah, en este momento me puedo calmar, acá no hay peligro. Empiezo a crear una rutina que sostiene a mi ser, ¿sí? Que sostiene a mi cuerpo, que sostiene a mi sistema nervioso, le da lugar para ser expresado, ¿sí? Para poder tener registro, que es lo que hablábamos antes. Y en esta repetición voy a poder ir encontrando profundidad, porque si yo no me siento segura dentro de mi propio cuerpo, todo va a ser alarmante. Y donde hay alarma, no hay espacio para profundizar. O sea, todo mi cuerpo va a estar, no hay lugar acá. Por ejemplo, si estoy con estrés, y no va a haber lugar para la sexualidad. Porque para sobrevivir no necesito la sexualidad. Necesito luchar, huir o congelarme, o colapsarme. Ojo, estos mecanismos de defensa, de lucha, huida o congelamiento, es importante esto, no lo dije. No es que me quedo atrapado ahí y nunca más salgo, o es mi estereotipo y chau. Sino como que vamos oscilando entre la vida, entre estos tres mecanismos defensivos, ¿no? Como, bueno, a veces puedo estar acá, a veces puedo estar allá, a veces me relajo, vuelvo a conectarme, después algo me lleva a desconectarme de nuevo. O sea, como, ¿sí? Es el propio ritmo, es natural. Bueno, entonces la repetición va a permitirme que me sienta segura y que yo pueda entrar en profundidad, porque ya conozco. Entonces, a medida que voy repitiendo la rutina, por ejemplo, una rutina X que te armes, voy entrando un poquito más y un poquito más y un poquito más y voy profundizando en mí, ¿sí? Permitirme sentir, por ejemplo, capaz en estados de alerta o de mucho estrés, ¿no? Porque me trae miedo, porque la parte que me está cuidando del cuerpo dice, no, si vos te conectás con la emoción, todo se puede desmoronar. Y si se desmorona, ¿qué hacemos? Bien. Seguridad emocional. Es la seguridad que surge del poder escuchar el movimiento emocional, ¿sí? La seguridad física me trae estructura, me enraiza. La seguridad emocional es empezar a escuchar el movimiento de la emoción. Lo podemos pensar como un oleaje, ¿no? Como olas, como agua, ¿sí? Que a veces pueden ser tsunamis, a veces pueden ser olitas que se pueden surfear, dependiendo cómo lo voy percibiendo, ¿sí? Una posible herida sería, no había lugar para mi dolor cuando era pequeña. Eh, Primero porque el otro no me escuchaba y porque yo me tenía que encargar, o sea, si yo me daba espacio a ese dolor o a esa emoción, me podía distraer del automático para sobrevivir. O sea,
si yo le doy lugar a esto, como mecanismo inconsciente, por favor, es como que el cuerpo expresaba o las emociones en mi ser expresaba, si yo le doy lugar a esto, tengo que salir del automatismo. Entonces, si salgo del automático, corro riesgo de vida, porque no hay, o sea, yo estoy luchando, no hay momento ahora o no hay lugar ahora para, como les decía antes, capaz era la sexualidad, bueno, no hay lugar ahora para ver cómo me siento, porque si no, me puedo distraer y puedo morir. La emoción ligada a la seguridad va a ser el miedo. Le tenemos pánico a sentir miedo, pánico. Cuando estamos desregulada, el miedo nos paraliza, nos congela, ¿sí? Entonces, accedo a mi seguridad emocional dándole espacio al miedo. A todas nuestras emociones, pero creo que acá es protagonista el miedo. Permitirme sentir mis emociones me saca del plano mental, ¿sí? De querer entender, el miedo no es racional, es totalmente irracional, ¿no? Como no hay un para qué mental del miedo. El miedo se siente y fin, y tiene una función biológica, obviamente, que es avisarnos. Eh, nada, estar en alerta. Nos viene a decir, che, acá, ojo, ojo, porque esto es incertidumbre, esto no es conocido, ¿sí? Eh, no sé qué iba con todo esto, perdonen, vuelvo. Accedo a la seguridad dando el espacio al miedo. Permitirme sentir mis emociones me saca del plano mental a esto, y darle cauce a esta energía, ¿sí? Es como empezar a surfear la ola emocional, empezar a acompañar la emoción, el movimiento que trae la emoción. Y cuando hablo de movimiento, también hablo de un movimiento interno. ¿Y a qué me refiero con movimiento interno? La emoción es una respuesta química en el cuerpo, ¿sí? Y dura 90 segundos. Tira sus neurotransmisores, sus hormonas, van al torrente, a la química en el cuerpo, va al torrente sanguíneo y todo ese despliegue químico dura 90 segundos en nuestro cuerpo. ¿Por qué sentimos más las emociones? Porque le damos manija a nosotros, ¿sí? Y es como que las volvemos a crear, las volvemos a crear, las volvemos a crear, y se sigue sosteniendo esa emoción en el cuerpo. Convertirnos en observadores, en acompañantes y testigos de este movimiento en nuestro torrente sanguíneo nos trae como claridad y orden al momento de actuar o no. Regula el darle lugar a la emoción, escucharla. A la seguridad física, darle registro. Seguridad emocional me va a traer la escucha de mis emociones. Para eso necesito estar regulada. Si sé lo que siento, sé lo que necesito. Y puedo permitir que el cuerpo, con su inteligencia natural, me lo dé. El cuerpo es perfecto, es muy sabio, tiene su inteligencia propia. Lo que pasa es que nadie nos enseña a confiar en el cuerpo. Pasamos todo por la mente, que es lo que nos enseñaron, ¿no? Pero si le diéramos, si aprendiéramos a escuchar a nuestro cuerpo, el cuerpo solo nos va a decir, solamente capaz necesitaba como este momento de que me escuches, me mires y ya está. Y no crear o sobrecrear catastróficamente esa emoción, ¿no? Como, o quedarme identificada, atrapada en esa emoción. Eso es lo que me va a empezar a traer seguridad. El poder empezar a escucharme y a confiar en esa inteligencia. Seguridad mental. La seguridad mental la encuentro a través de la comprensión e integración de todas mis voces. Me creo máscaras, ¿sí? Esto de la vida de disociación, como que me separo de mí para ser aceptado y me voy creando distintas máscaras, ¿sí? Distintas identidades, no termino siendo la misma, capaz o en diferentes momentos de mi vida o con diferentes personas, en diferentes contextos. Entonces soy una relacionándome con mi negocio o la vida laboral, soy otra relacionándome con la sexualidad, soy otra relacionándome conmigo misma, me disocio, me separo. Y esta separación lo que le trae a la mente es control, seguridad, ¿sí? Lo que cuando en la mente hablamos de seguridad, hablamos de control. Lo que me trae seguridad va a ser el control, poder controlar la situación, porque lo desconocido puede ser peligroso.
Bueno, y que le trae el control, la estructura mental, la identidad que se fue construyendo. Esa es su verdad, ¿sí? O sea, la verdad que supuestamente creemos, con la que nos identificamos. No, lo voy a explicar de otra forma más simple. ¿Vieron que nos creemos todo lo que la mente nos dice? Como que viene un pensamiento que dice, sos inútil, y una se lo cree. Bueno, ahí está. Ahí está. Es de esa verdad la que hablo, ¿no? Como cuando empezamos a crear, a construir esta seguridad mental, dejamos de hacerle tanto, o el no podés totalmente, dejamos de hacerle tanto caso a esas voces. Y las empezamos a integrar, las empezamos a comprender. Ah, ok, vos viniste, este diálogo interno existe, o esta parte mía existe porque pasó tal cosa que me trajo hasta acá, pero yo no soy esto. Esto me sucede, pero no soy esto. ¿Sí? Bueno, el conflicto empieza a estar, o la inseguridad empieza a estar mentalmente, cuando cuando estoy en descontrol, cuando no estoy pudiendo controlar y entender lo que me está pasando. Entonces me empiezo a estar en alerta. Y empiezan a salir todos los mecanismos defensivos inconscientes. Comprender mis distintas voces, versiones, mecanismos, identidades me trae autoconocimiento y confianza en lo que soy y cómo veo la vida. Entender cuál es mi cosmovisión, de qué forma, con qué lentes estoy mirando la vida, de dónde estoy parada mirando la vida. Y a lo largo de mi vida, desde qué distintos lentes fui mirando esa vida. Y de a poquito es ir integrando todas esas partecitas mías, entendiendo que yo soy un todo. No soy esas distintas partes por separado. No soy la disociación, sino como la seguridad me la va a traer integrar, comprender. No entender, comprender. ¿Sí? Abrirme a poder ver y habitar otras cosmovisiones me saca de la autocrítica y me da la seguridad para establecer mis límites, mis sí y mis no, y comenzar a aceptarme vulnerable y auténtico. Cuando nos encerramos mucho en una sola mirada, en una sola verdad, quiere decir que en realidad no estoy confiando mucho en eso. Entonces me lo tengo que autovalidar todo el tiempo o buscar la validación afuera. Cuando no me pongo límites o no le puedo poner límites al mundo, a mis vínculos, por ejemplo, habla de una inseguridad interna. Me relego, vuelvo a repetir lo mismo que cuando era chiquito, con tal de que me acepten, relego mi autenticidad, relego mis bordes, ¿no? Y eso me genera más inseguridad en mí, porque no confío realmente en mí. Pega directo a la autoestima. Entonces, ¿cómo ir creando seguridad mental? Empezando a comprender, empezando a dejar de enjuiciar. El juicio nos limita. Empezar a entendernos, a ver las posibilidades, nos expande. A comprendernos, nos expande. Empezar a integrar, expande. Salir del juicio, expande. Tanto juicio sobre mí misma como juicio sobre los demás. Es como quitarme mis lentes y decir, ¿con qué lentes está mirando esta persona, esta cosa? Ah, qué interesante. Y eso me amplía a mí también. ¿Sí? Y me empieza a permitir aceptarme. Y aceptar que lo que sucede, tal cual es perfecto, porque es perfecto para mi evolución. Y ahí conecta con la seguridad espiritual. ¿Sí? La seguridad que nos brinda el encontrar nuestra propia voz, nuestra alma, nuestra autenticidad. Desconectamos nuestra autenticidad y nuestro propósito. Esa es como la herida, ¿no? Como en esta crisis que les dije antes de, che, ¿quién soy? Empieza capaz a hacer crisis existencial. Y empezar a conectar con un para qué. Eso es lo que me va a empezar a traer seguridad espiritual. Encontrar un propósito, o varios propósitos. Digo, no sé, en este momento de mi vida mi propósito es tal.
Está buenísimo. Y que mañana puede ser otra cosa. Y también está buenísimo. ¿No? Como empezar a darle para qué, darles sentido real, conectado, consciente a mi vida. Y a cada cosita que hago, digo, pienso. ¿Sí? La autenticidad es una expresión de nuestra alma, de la inteligencia divina que habita en cada uno de nosotros. La inteligencia natural, universal, como le quieran decir. Encontrar un para qué, un propósito a cada cosita que hacemos, sentimos, decimos, nos da la seguridad de entregarnos a confiar en el universo, en Dios, en la fuerza creadora. Podemos crear seguridad espiritual a través de la pausa. Y esto me remonta a la desregulación y a lo que les contaba antes de, ¿qué pasa cuando yo no sé habitar la pausa? Cuando mi sistema nervioso asocia pausa, quietud, con peligro, con muerte. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar. Como todo se empieza a entrelazar con todo, ¿no? Es que, bueno, hoy me dedico a la seguridad física y no, descarto todas las otras seguridades. No, somos un todo, ¿no? Como, che, miremoslo desde todas las perspectivas. Eh, el silencio y las pausas nos dan espacio para registrarnos, escucharnos, comprendernos. Las tres cositas que les mencioné antes, estos tres verbos que les mencioné antes, ¿no? Es a través del silencio donde nuestra alma puede expresarse y guiarnos. En el piloto automático, en la velocidad en la que vivimos, en el quilombo de ruido mental, en el tsunami emocional, no hay silencio, no hay espacio para escucharnos. La seguridad la va a traer la pausa, el frenar para registrar, para escuchar, para comprender, integrar, aceptar. Y poder empezar a abrir esto, ¿no? Es como nos va a empezar a bajar la voz de la autocrítica cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, y aceptarnos en todas nuestras matices para reencontrarnos, aceptar todo lo que somos, las famosas luces y las famosas sombras, habilitarnos a que somos un todo y que no está mal, y que yo no tengo por qué seguir el ritmo de otro porque el señor desconocido de Instagram me dijo que tengo que hacer tal y tal cosa, si yo de chiquita, mi mamá hacía esto, esto y esto, y por eso estoy traumada. Es empezar a encontrarnos a nosotros mismos, confiar en que nuestra naturaleza nos va a guiar y que hay algo universal, un orden universal que también nos rige. Empezar a dejarme sostener por eso, a apoyarme en eso. Y para todo esto, para poder encontrar esta seguridad, nos tenemos que permitir, no jodas, esperen un segundo. Me pasa siempre que la última diapositiva no sé por qué no se pone. Voy a dejar de compartir y voy a volver a abrir. Les meto un poquito de... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? De misterio, de pausa. Les dejo pausa. Respiren, tomen agua. Ahí va. Ahí va. Bien. Lo último, y ya después hacemos un compartir. Las libero. Para que yo pueda encontrar seguridad, me tengo que dar la chance de verme vulnerable, de ser vulnerable, de conectar con la vulnerabilidad. Y acá les traigo una propuesta diferente para pensar a la vulnerabilidad no como debilidad, porque no es debilidad la vulnerabilidad. De hecho, es un valor. Y lo podemos asociar con, es lo que nos hace humanos. O sea, puede ser sinónimo de humanidad, ¿no? La vulnerabilidad es la incertidumbre, el riesgo y la exposición emocional.
¿Qué me pasa a mí cada vez que me tengo que vulnerabilizar? ¿Qué le pasa a mi sistema nervioso cada vez que tengo esta exposición? Tengo esta incertidumbre. Bueno, vulnerabilidad es un estado natural del humano donde no puede controlar el resultado. Es un valor orgánico que nos conecta con nuestro ser. ¿Cómo pueden amarme si no me pueden ver realmente? Si yo me creo máscaras, porque no estoy segura de mí, a través de mecanismos de defensa, a través de fingir ciertas emociones o de creer que esta es mi identidad cuando en realidad no la es, cuando no es mi verdad, ¿cómo el otro me puede amar realmente? ¿Cómo yo puedo amar realmente al otro si no lo puedo ver realmente? O sea, de verdad, ¿no? La seguridad interna es la antesala de vernos y mostrarnos vulnerables. Es un superpoder ser vulnerables, no es una debilidad. Hay que ser muy valiente para poder ser vulnerable, para poder mostrarnos vulnerables. Serlo con nosotras mismas y poder hacerlo con el mundo, ¿no? Si confío en mí, el resultado deja de tener importancia. O sea, el foco lo dejo de poner el foco en el resultado y digo, bueno, yo lo voy a intentar igual. Sé que puede salir mal, pero también puede salir bien. Me expongo, veo. Hay una persona que habla de vulnerabilidad que es una crack, da charlas TED, se llama Brené Brown. Así que si tienen la posibilidad en Netflix de ver su documental, véanlo. Porque aparte es divertido y está buenísimo. Porque lleva estos temas con risas. Y es buenísimo. Para poner un poco de suavidad a la vida, ¿no? A la vida emocional. Si confío en mí, el resultado deja de tener importancia, el miedo a sufrir va a existir, pero no me va a paralizar, porque no estoy desregulada, porque mi sistema físico no percibe ese peligro tan amenazante como si fuera que me voy a morir, porque mis emociones empiezan a tener un poquito más de lugar, porque le estoy dando lugar al miedo, porque mi mente no. Sí, Brené Brown. Ahora se los escribo. Me están pidiendo el nombre de la mujer. Brené Brown. Ay, no, Brown. Como marrón en inglés. Mi cuerpo, mis emociones, mi mente, mi alma me sostienen y me acompañan cuando soy vulnerable. ¿Por qué? Porque estoy dispuesta a ver. Porque no me estoy yendo mi foco y mi energía a juzgarme, o a querer reprimir, o a querer separarme, a polarizarme, a llevarme a extremos. Al contrario, me estoy integrando. Y eso es lo que me va a traer seguridad. A mí, volviendo como a mi experiencia propia, encontrar este apoyo o empezar a entender cómo funciona mi sistema nervioso me trajo esa validación. De, ¡ay, toda esta voz autocrítica no tiene mucho sentido! O todo lo que yo decía que no, que está mal, que cómo una psicóloga va a estar así en crisis y desregulada. Hola, sos humana. No tiene nada que ver lo que aprendiste en la facultad con lo que la vida en sí. Y empezar a validar lo que me pasa. Pero no desde soy lo que me pasa, sino de, ok, esto me está pasando ahora. Y los ritmos propios de mi sistema nervioso y de la naturaleza y de la vida son en expansión y en contracción. Yo quería vivir en un veneno constante, yo quería vivir en expansión constante. No, no existe eso. No, somos humanos. Es subir y bajar, es movimiento, si no sería toda una línea. Y en ese lineamiento, en ese tiempo lineal, en donde nos enseñan, en realidad en lo que nos enseñan, ¿no? Como a querer que esté todo estable y controlado, no hay movimiento, hay muerte. Si no hay movimiento, hay muerte. Y la muerte no está mal, también es parte de la vida. Hay momentos que necesitamos morir, dejar morir, para que renazcan nuevas cosas. Pero querer vivir en una expansión constante o siendo un budita reguladito, o creyendo que regularse es ser budita y estar todo el día conectado, es mentira, no es humano. Entonces, o por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Me registro para poder escucharme.
Me escucho para poder integrarme. Me integro para poder confiar en mí y confío para amarme. Empiezo a confiar en mí y eso habilita el amor propio. Bien. ¿Cómo están? Dudas, consultas, sugerencias, charlas, comentarios, lo que quieran. Ábranse, siéntanse libres de este Me espacio. siento aliviada. Aliviada por la información que recibí, ahora hace falta aplicarlo y asimilarlo, porque la información obviamente que nos hace sentir soltar esa carga que uno tiene al traer todo esto sin saberlo. Y cuando uno empieza a escuchar cómo funciona el sistema nervioso y cómo impactan nuestras experiencias de vida, nuestros temores en el cuerpo, es como que uno dice, primero, bueno, no me pasa solo a mí. Y segundo, bueno, es algo fisiológico. Es, es algo que el cuerpo, por ejemplo, malestares del cuerpo que se acostumbran por el funcionamiento propio del cuerpo. Em, pero bueno, obviamente hoy me siento aliviada, lo voy a empezar a asimilar y a trabajar de ahora en más, pero es importante tener esta información. Creo que este curso está bueno, está bueno. Sí. A mí, por lo menos, y por eso lo comparto desde este lugar, me trajo esto, liberación. Porque me dejé de echar culpas. Porque empecé a entender que el cuerpo, claro, esto que decías vos, Mary, como, hay cuestiones fisiológicas acá que acompañan, ¿no? Como que todo tiene una coherencia. Eh, gracias, chicas, gracias, Sofi, gracias, María José. Todo tiene una coherencia y todo está bien. O sea, todo lo que va pasando está bien porque son parte de un mensaje y esto es integrarnos, ¿no? No sé, a mí lo que me trajo fue liberación y empezar a poder conectar con mi seguridad y para poder empezar a ser más auténtica, a escuchar esta propia voz. Eso es lo que a mí me trajo. Entonces, compartir esto para mí es como darle un poquito de regalo al mundo de mi camino, porque sé que si a mí me pudo traer toda esta conciencia y toda esta movilización y toda esta validación, hay un montón de personas que también les puede traer todo esto. Eh, Así que gracias, Meli, gracias, Sofi. Lo leo en voz alta para quien está escuchando grabado, me tengo que ir, pero gracias por tremenda charla, por compartir tu saber con tanta claridad. Me llevo mucho todo lo que dijiste hoy, gracias, gracias, gracias. Casi lloro varias veces. Me ayudaste a entenderme y reconocerme. Tremenda info la que compartiste. Gracias, Meli. Gracias a vos, Sofi. Acá dicen también gracias por compartirte, María José. Sí, es que, ¿cómo voy a hablarles de vulnerabilidad si yo no me vulnero? Si yo no encarno lo que estoy compartiendo. ¿Qué ejemplo estoy dando? ¿Desde dónde lo estoy dando? ¿Desde una mentira? No estoy siendo auténtica. Y esto va más allá de la mente, ¿no? Es información que va más allá de la mente. Es energética. ¿Cómo voy a llegar a ustedes si no les muestro quién soy? La información llega desde otro lugar, porque aparte, algo fundamental, fundamentalísimo, es que existe la corregulación. Nos podemos juntar y darnos espacio para hablar y entender que no estamos solos, como decíamos, Mary, no me pasa a mí sola. Y eso ayuda a regularnos entre todas, entre todos, entre la comunidad. Y ese espacio de corregulación hoy es oro. Vivimos tan desconectados unos de los otros que hoy este espacio de corregulación es oro. Poder ver que hay un otro que se vulnera, que capaz comparte información, pero que se vulnera y que te dice, che, no estás rota, no estás rota. Es un montón. Es un montón lindo, ¿no? Como, wow, ayuda a construir esta seguridad. Voy a dejar
Nada, no, iba. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Una conciencia? Bueno, Belu, muchas gracias por compartir la información y por compartirte vos desde ese lugar, porque muchas veces viste que dicen, ay, que un terapeuta, que un psicólogo, ¿cómo se va a mostrar así vulnerable, que está mal? Y yo por ahí le miro a la gente y digo, son juicios tuyos, o sea, somos seres humanos, no somos robots, sentimos y nos pueden pasar cosas, porque ayer justamente me contaban que una señora, una chica que es psicóloga, se le sube la presión y se le baja el toque. Y como yo estoy en todo esto y sé de esto, le digo, está estresada, o sea, dejen de buscar las cosas porque está estresada. Ay, bueno, pero trabaja de psicóloga, es psicóloga. Y Como si fuera sí, el pasaporte a sos psicóloga. Tenés el pasaporte a no sentir. para, hermano, tener un poquito de sensibilidad y empatía. Y mucho de eso me hizo dar cuenta, vos desde que yo te encontré, me hiciste dar cuenta un montón de cosas de lo que me está pasando a mí en este momento. Y me di cuenta que puse máscaras, muchas. Y por eso se me cayó todo lo que se me cayó. Así que gracias, Pedro. Gracias, Clary, Subir todo de ¿Cómo? nuevo. Me hace llorar 200 veces, te digo. Pero bueno. Dejémoslo ser, también las lágrimas son parte, ¿no? De todo el proceso. Gracias, Clary. Para mí es un honor poder estar acá compartiéndoles esto y que ustedes estén dispuestas a escuchar. Es un honor. ¿Qué decirles? Y una bendición también. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo creo, Belu, que está buenísima la charla, a mí me encantó y me llevó, bueno, muchas cosas, un entendimiento también de fisiológico, como decía Mel, que estaba perfecto y está buenísimo, que muchas veces en nuestra ignorancia pues no nos damos cuenta que hay cosas que podemos cambiar. Que eso es lo más importante, con toda esta explicación, saber que sí puedo cambiar esto, puedo cambiar esta forma que tengo que no me gusta y que sé que puedo ser quien quiero ser. Y está buenísimo. Bueno, me llevó mucho la reflexión también y está bueno que puedas compartir desde tu experiencia. Cuando contaste lo de la tesis, también me sentí identificada con tantas cosas que pateamos, ya sea cosas pequeñas en el día, no, esto lo hago después, no, o cosas grandes que quizás queremos hacer desde hace mucho tiempo y no nos atrevemos por creencias, paradigmas, o por el que dirán, o por excusas que nos autosaboteamos. Eh, Así que era agradecida y muy lindo todo. Me encantó. Gracias, Era. Gracias por abrir sus corazones a compartir. Nada, quería, sí, como esto de la vulnerabilidad, abrir el corazón y hablarles desde el corazón, no tanto desde el conocimiento. Eh, Compartirles conocimiento, pero con el corazón abierto. Creo que eso llega muchísimo más que si les doy una clase magistral de sistema nervioso. No lo hubiesen entendido como lo entendieron hoy. ¿Alguien más quiere compartir algo? Lo bueno es saber que no estamos, no estamos rotas y sin remedio, sino que aún tenemos herramientas para salir adelante. Gracias, Belu. Totalmente, totalmente. Podemos crear nuevos caminos. Fisiológicos, emocionales, mentales, espirituales. Y crear toda esta seguridad, ¿no? Bueno, si nadie quiere compartir nada más, contarles que la semana, o sea, esta fue como la antesala a las 2 neuroclases que voy a estar dando la semana que viene, y la otra. Una tiene que ver con el dinero y la energía del dinero y cómo nos vinculamos con esa energía y con algo que es fundamental, que es la riqueza, ¿sí? Que es un derecho natural, porque eh, la naturaleza es abundante, nosotros somos parte de la naturaleza, les cuento por si no se habían enterado. Entonces,
nuestro estado natural es ser abundante. No solamente con el dinero, traje el dinero, pero no es solamente con el dinero. La otra clase va a ser de alimentación y sistema nervioso, también algo muy, muy clarificador en mi vida, ¿sí? A través de experiencias mías, que bueno, después les contaré. Si les interesa aprender un par de ejercicios y a profundizar un chiquitín más sobre el sistema nervioso, está en Neurotraining. Si quieren dar un viaje bien, bien profundo sobre sistema nervioso y trauma, voy a estar abriendo las puertas de nuevo a Hablando con tu Cuerpo, que va a empezar en mayo. Y estoy viendo de abrir una membresía, en donde nos juntemos a regular el sistema nervioso a través de prácticas, a través de charlas, a través de clases, a través de invitados, a través de ejercicios físicos, o sea, de todo lo que sé, como volcarlo ahí, para que tengamos acceso todas las semanas a corregularnos todas juntas. Eso, bueno, nada, para contarles que capaz se viene el mes que viene. Y bueno, y contarles, nada, lo que voy a estar dando la semana que viene, y esto de Hablando con tu Cuerpo, que es bastante profundo. Y la psicomentoría de Authentic Club, que tiene que ver, que es más energético, ¿sí? Voy a estar más afilada en lo energético, teniendo en cuenta obviamente todo, porque somos seres multidimensionales, pero encontrar caminos hacia la autenticidad, encontrar caminos hacia tu propia voz, hacia tus propios ritmos, encontrar tu propia melodía de la vida, del movimiento, ¿no? Y de la pausa también. Así que bueno, ese es un pantallazo de lo que se viene, por lo menos estos próximos meses, con este proyecto hermoso que es la marca personal. Les agradezco profundamente haber estado acá. Los adoro. Las adoro. Y a quien lo vea grabado también. Los abrazo a todos. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Si necesitan algo me escriben. Y nos estamos viendo y charlando. Les mando un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, infinitas. Besos enormes. Chau, chau.